Correcto. Ahora sí. Entonces, una tabla, base de datos se almacenan su información en tablas. Como decía, una tabla básicamente es lo que es una estructura de datos que organiza los datos en columnas y filas, como habíamos visto en la clase anterior. Cada fila es un campo o atributo, y cada campo es un atributo, ¿verdad? O sea, un campo o atributo. Y cada fila es un registro. La intersección de una columna con una fila es, es lo que contiene un dato en específico, de un solo valor. Ya lo que decía en la clase anterior, un dato, ¿verdad? Que es una columna, simplemente me especifica un dato y ya el registro es el conglomerado de tanto las filas como la columna en su conjunto, que me le da sentido al registro como tal. ¿Ok? O sea, yo no hacía nada teniendo una columna llamada fecha de nacimiento, porque simplemente me va a dar un valor de fecha, que no va a dar sentido a nada, a un registro entre una base de datos. Y ya cuando yo hago la combinación de esas filas con sus diferentes columnas, ¿verdad? Ya ahí me da sentido a mi registro de mi base de datos, que me indica de quién es la fecha de nacimiento, eso es de Juan, Juan es un soporte, nació en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla. Cada campo debe tener un nombre, actualmente, y el nombre del campo debe hacer referencia a la información que almacenará. Entonces ya a nivel de la buena estructura, ¿verdad? Uno le puede poner eh, a un campo a un campo una cosa que no que su dato no va a coincidir con eso, ¿verdad? Igual la estructura lógica de la tabla debe de coincidir, o sea, el nombre de la tabla debe de coincidir con el registro que va a guardar, porque yo no puedo guardar fruta en una tabla que se llame animales. No va a tener sentido lógico, ¿verdad? Cada campo también debe de estar definido con el tipo de datos que almacenará, y la tabla forma parte de una base de datos. Entonces, veamos esto a nivel de SQL. Bueno, también aquí podemos ver esta partecita también, que básicamente es la, la estructura de una creación de una base de datos, ¿verdad? Que es la sentencia de Transact SQL, que es create table, el nombre de la tabla, ¿verdad? Entre paréntesis, primero va el nombre del campo, el tipo de datos, coma, nombre del campo, tipo de datos, coma, nombre del campo, tipo de datos, hasta que termine. Como pueden ver aquí el otro ejemplo es create table, por ejemplo, mi tabla de usuarios, entre paréntesis, pues creo el nombre del campo, se llama nombre, y el tipo de datos de ese campo es un varchar 30. Eh, los campos van a ser separados por coma, y el único que no lleva coma ya es el último. ¿Sí? Como pueden ver ahí. Entonces vamos a aplicar estas dos sintaxis. Eh, Inicialmente también le voy a mostrar cómo hacerlo a nivel del wizard. A nivel del wizard es bastante sencillo. Simplemente aquí, cuando yo expando mi base de datos, tengo aquí una estructura llamada tabla. Le doy clic derecho, le doy new, de tabla. Pues simplemente él me trae esta interfaz, donde aquí yo voy a escribir el nombre de la columna y el tipo de datos. Me da los diferentes tipos de datos que existen a nivel de SQL Server, tipo de datos que puedo usar, y si me acepta nulo o no. Por ejemplo, si yo tengo aquí un campo nombre, que le voy a decir que es un varchar 50, por ejemplo, aquí yo establezco si esto acepta valores nulos o no acepta valores nulos. A nivel del wizard también, vamos a ir viendo más adelante, y también a nivel del Transact SQL,
las diferentes configuraciones que podemos hacer a nivel de tabla, como son establecer primary key, foreign key, establecer aquí valores por defecto, establecer identities y así sucesivamente. Usualmente, en la mayoría de casos, vamos a estar viendo a nivel del Transact SQL, que a nivel de código aquí, ¿verdad? En vez a nivel de la interfaz gráfica. Como ver la interfaz gráfica es bien sencilla, simplemente ya cuando yo establezco todo mi campo aquí, que le voy a guardar, pues se me pide el nombre de la tabla. Evidentemente debe ser un nombre válido, ¿verdad? Nombre válido a nivel de tabla en SQL es que comience con un valor alfanumérico. Es decir, yo no puedo comenzar con un barra slash aquí y decirle a usuario que cuando haga, eso no es un nombre válido, sino que tiene que ser un carácter alfanumérico y sin espacio. Si lo voy a separar en un espacio, usualmente no se suele hacer de poner una tabla de que con una barra abajo, pero básicamente es el espacio para los nombres de la tabla. Pero usualmente a nivel de configuración no se suele hacer. A nivel de buenas prácticas, simplemente usted escribe el nombre de su tabla y puede ya aquí jugar con el camel case, ¿verdad? Con las mayúsculas, clientes ventas, ¿verdad? A nivel del nombre, ¿verdad? Un nombre válido, a nivel de la estructura de la tabla, y simplemente le damos OK y ya él nos crea la tabla. A nivel de entonces de Transact SQL, pues aquí tenemos nuestro primer proyecto de tablas y vamos a explicar básicamente la estructura básica de, de la creación de una tabla y algunos procedimientos que se utilizan para ver alguna que otra información. Ustedes ven mi SQL, ¿verdad? Correcto. Sí, Ok, entonces, primero me voy a posicionar en mi base de datos. Como puede ver, estoy en use. Aquí estoy en mi base de datos. El primer, para ver las tablas existentes, esto es un procedure que estoy ejecutando. O sea, esto es un procedure de configuración interno de SQL. Ese llamado SP Tablet que me permite ver las tablas que hay creadas en una base de datos. Entonces, si yo simplemente ejecuto el procedure sin ningún parámetro, pues yo aquí puedo ver todas las tablas de sistema, todas las tablas y vistas de sistema de SQL Server, ¿verdad? Voy a ponerme aquí en otra para que podamos verlo más claro. En otra que yo tenga aquí de ejemplo. En posición de esta base de datos, que debe ser respetable, aquí puedo ver mi estructura de tablas y vistas, tanto de sistema como de usuario, en esta base de datos, la base de datos que estoy en uso, ¿verdad? Si deseo ver las tablas que son propias de usuario, ¿verdad? O sea, tablas que no son las de sistema, sino son las creadas por el usuario, pues simplemente en este parámetro llamado @tabletowner, que recibe ese procedure, lo igualo a DBO. Lo ejecuto así, pues simplemente me muestra todas las tablas que son creadas por el usuario en mi base de datos. ¿Sí? Simplemente para poder obtener la información, ¿verdad? Eh, de, de quizás mi estructura de tabla que tiene esa base de datos. Yo puedo, este mostrador de aquí, este mostrador de información aquí abajo, yo puedo cambiarlo a que me lo muestre de diferentes maneras.
Y ahora mismo por defecto SQL lo muestra en grid, pero si yo le doy control D, pues cuando yo hago la consulta, no, control T creo que es, cuando hago la consulta, me lo muestra en un formato como de texto. Ahí, la misma data, pero un formato de texto. Y si le doy control D, me cambia al formato de grilla. Ellos hay otro formato por ahí dentro de los atajos, que es para poder generar un archivo en base a, a esta misma consulta. Yo creo que eso está por... También lo explica por aquí. A ver si lo veo en textedito. Query Result. Bueno, aquí también yo puedo cambiarlo ya, si en el manual. Tools, Option, en Query Result, pues lo puedo tener tanto a nivel de grilla como lo tengo aquí, ¿verdad? Los datos, nivel de texto y a nivel de archivo. Si lo tengo a nivel de archivo, pues es lo que hace que lo que yo consulte aquí, bueno, aquí no me lo cambió, a ver, que me lo cambió. Él me dice que me genera un documento aquí con información. A ver, document. Yo hago aquí un select con usuarios. Parece que no me la data. Parece que no la está activando. Pero básicamente son diferentes formas de ver los resultados. Eso es bueno, por ejemplo, si ya yo quiero tener los resultados a nivel de un archivo o a nivel de un documento de texto, de informaciones de mi tabla, pues directamente lo puedo exportar. Eh, entonces, básicamente es esto mismo que le expliqué, que con este parámetro se puede ver la tabla de usuario y no las internas de SQL. Entonces, la sintaxis básica de la creación de una tabla es esta, ¿no? Donde create table, nombre de la tabla, lo vimos, nombre de campo, tipo de datos, y separado por coma se van creando. Vuelvo aquí a mi base de datos original y aquí tengo básicamente una tabla real donde estoy creando mi tabla de usuarios y entre paréntesis le paso dos campos, el tipo varchar 30 el nombre, el tipo varchar 10 la clave. Miren, cuando yo intento crearla, si ya esa tabla me existe, pues me va a dar un error de que ya existe esta base de datos. Yo puedo eliminar esa tabla con un drop table, usuarios, drop table, el nombre, ¿verdad? De mi tabla y ahí me la elimino. Pueden ver cuando consulto aquí en mi proceso, ahí veo, que me está leyendo todavía aquí. Sí, ok, lo estoy mal. Yes. Eso me existía la tabla. Entonces con el drop table puedo eliminar esa tabla y puedo crearla con mi estructura. Cuando vengo aquí, consulto y veo que tengo mi tabla de usuario que acabo de crear, ¿verdad? Esa misma tabla, entonces, como le había explicado, los nombres, ahorita los nombres permitidos, ¿verdad? Que deben comenzar con un carácter alfanumérico y no deben contener espacio. Lo mismo para el transact SQL, como tanto para la interfaz. El nombre que usted le da a su tabla debe ser de carácter alfanumérico y no contener espacio. El nombre contiene, o sea, soporta una longitud máxima de 128 caracteres, que se entiende que usted no va a crear una tabla con tantos caracteres, bien, más de ahí.
Como ya le expliqué, ustedes vieron el error que daba, si intentaba crear la misma tabla que ya existe, ¿verdad? Si yo le intento crear nuevamente, pues me dice que ya existe una tabla con ese nombre. Para yo poder ver la estructura de esa tabla, pues aquí hay otro procedimiento almacenado, o sea, otro procedimiento, se llama SP-column y con el nombre de la tabla. Si yo lo ejecuto con el nombre de la tabla que deseo ver la estructura, pues básicamente aquí me da información de esa tabla, me dice los campos, me dice el tipo de datos, la precisión, o sea, la longitud que tiene, ¿verdad? Y básicamente me da información de su estructura, tipo de datos, longitud, si acepta nulos, o sea, si acepta o no acepta nulos, entre otros. Eh, entonces ahí puedo ver la estructura con ese comando. Para eliminarlo, como le había dicho, puedo usar este comando, el drop table, que es la sentencia para eliminar una tabla. Eventualmente, cuando usted elimina una tabla, elimina todos los registros que hay en ella también. Y aquí podemos ver que esto es una condición que también se puede usar bajo ciertos criterios, donde, porque por ejemplo, si yo borro aquí mi tabla, ¿verdad? Ahí ya yo no tengo mi tabla. Si yo ejecuto esto aquí, que yo puedo ver que no tengo ninguna tabla de usuario creada. Pero si intento borrarlo otra vez, pues entonces ahí me va a dar un error porque él no encuentra la tabla ya existente, la que estoy indicando. Entonces, esto aquí es una condición que se puede hacer en SQL, donde yo le digo if, si, el object ID, ¿verdad? Este es una palabra especial reservada por SQL, o él tiene un color diferente. Object ID, entre paréntesis, el nombre de mi tabla. Le digo, si ese objeto, o sea, si esa tabla is not null, o sea, no es nula, ¿verdad? Es porque me existe. Entonces, si existe, bórrala. Como pueden ver, aquí me da error, pero si yo ejecuto toda esta sentencia junta, pues no me da error. Me dice completado satisfactoriamente porque él no me entró dentro de la condición, porque esto actualmente me devuelve null, porque no existe la base de datos, la tabla, no existe la tabla. Entonces, a él no existirme, no se me cumple esta condición y no me ejecuta el comando propio que me cumpliera la condición. ¿Sí? Ahora bien, si le pongo is null, pues entonces ahí me va a explotar porque él sí está entrando en la condición, porque al no existir la tabla, pues sí se cumple, ¿verdad? Con lo que le estoy pidiendo. Y me va a intentar ejecutar la sentencia que está dentro de mi condición. Este se puede usar mucho para tener manejo de una tabla, de saber si existe o no. Por ejemplo, ese mismo Object ID, yo podría usarlo aquí en mi Create Table, ¿verdad? Diciéndolo que si no existe, pues me lo cree. Si lo ejecuto solo, el Create Table, como ya yo tengo mi tabla, ¿verdad? Existente, pues me va a dar un error, me va a decir que ya existe. Pero si lo ejecuto bajo la condición, pues simplemente no pasa nada, porque la condición no se está cumpliendo, porque como la tabla existe, esto devuelve un valor y no es nulo, entonces no se me cumple. Eso ustedes lo pueden usar como validadores, cuando crean, por ejemplo, tablas temporales o algún tipo de función donde ustedes desean saber para que no dé error algún proceso que estén corriendo. Si se repite el proceso, para que simplemente él me ejecute eh, la sentencia que tengo aquí basado en mi condición, ¿verdad? En este caso es si existe o no una tabla. ¿Está claro ese puntico ahí? O sea, a nivel de la creación de la tabla y todo. Correcto. Ok. Ok, entendido. Entonces, eso usted lo tiene en la parte de explicación.
Como le había indicado, tienen dos ejercicios aquí. Son un ejercicio sencillo, básicamente le dan un caso, le dice necesita almacenar los datos de sus amigos en una tabla y se requiere guardar el apellido, el nombre, el domicilio y el teléfono. Le pide que a nivel de aquí, ¿verdad? De su ejercicio, se va a poner, ¿no? Se va a poner aquí el 1, elimina la tabla que existe, pues simplemente es la misma condición que tenemos aquí, donde usted le va a especificar esto, va a crear una tabla llamada agenda, ¿verdad? Y en la parte 2 simplemente usted hace su create table, ¿verdad? Agenda, abre su paréntesis, cierra su paréntesis, su estructura básica, y va a crearlo con los campos que se le indica. Una tabla con su campo apellido, varchar, 30, y así sucesivamente, ¿verdad? Una vez cree eso, hace el punto 3, de hacerlo, de intentar crearla de nuevo para que usted visualice que le dé el error, visualiza la tabla existente, ¿verdad? Que en este caso van a tener una tabla agenda, visualiza su estructura para que vea con el procedimiento SP column, ¿verdad? Hace su query aquí, el text, SP column, aquí le pone agenda, ¿verdad? Puede poner entre paréntesis o sin paréntesis, en este caso como no tiene espacio. Elimina su tabla, hace su drop table y intenta eliminarlo. Básicamente es que cada uno de estos pasos, ¿verdad? Lo que requieran que usted escriba el código aquí, usted lo cree, con el fin de que estos queries se puedan ejecutar eh, básicamente bajo demanda y le cumpla con lo que está haciendo el ejercicio. ¿Ves? Así sucesivamente. Igual el ejercicio 2 es el mismo ejercicio, o sea, el mismo procedimiento. Diferentes ejercicios que le piden, donde le pide creaciones de tablas aquí con cierta información y las estructuras que hemos visto en la explicación, ¿verdad? El uso del Object ID, de la condición, el uso de los diferentes eh, procedures para ver información de la tabla, etcétera, para que ustedes jueguen con eso. Bien, Ok, entendido. entonces, a nivel de las tablas,